Ya sabemos que estamos estudiando las parábolas y que el término parábola viene de la raíz parábole, que significa, en síntesis, en nuestro español, poner dos eventos a la par, valga la redundancia, eso es paralelo, para compararlos. Al hacer esta comparación, pues el evento desconocido, que es el segundo, queda impregnado en la mente de los que escuchamos. Y de ahí el título de parábola como estilo literario. También hemos visto hasta la fecha que toda parábola debe contener al menos tres elementos, que son, número uno, ayúdenme. Hermana, el contexto histórico. Dicho sea de paso, quiero advertir esto. No sé dónde boté el tapón, quizás se fue hasta abajo. Debo advertir esto. Quienes de ustedes están en el aire, perdidos con todo lo que estoy diciendo ahorita, deberían preocuparse en el sentido de que realmente no aprovechan su tiempo. Casi les digo, vienen a perderlo. Porque a esta altura, está bien si no recordamos de memoria estos asuntos, pero deberíamos ya estar familiarizados con esta terminología y deberíamos estarla usando. Aún más, debo creer que quienes de ustedes sienten pasión por la Biblia se me han aventajado en las parábolas y están intentando interpretarlas y las están disfrutando. Quiera Dios que así sea y que cuando vienen acá lo que hacen es corroborar, cotejar, comprobar que lo que ustedes estudiaron en casa, pues aquí se repitió o aquí se corrigió o aquí se aclaró. Nunca van a encontrar eso sobrenatural que acabo de decir si ustedes son personas que toman la Biblia, si es que la traen, nomás aquí. Eso, lo sobrenatural, sucede únicamente cuando ustedes ponen de su parte, de su corazón, con pasión, ir a casa y estudiar. Ahí es donde empieza a surgir lo sobrenatural y el Espíritu Santo empieza a hablar a cada quien de forma diferente. Insisto, no creo que esto tenga impacto ninguno con aquellos que solo vienen por el deporte y no les importa. Con aquellos de ustedes que no tienen Biblia aún después de 5 semanas. Pero los que sí, pues esto empieza a tomar sentido. Así es que toda parábola debe tener 3 cosas. La primera es el contexto histórico. La segunda, ¿qué cosa es? La simbología. Y la tercera cosa que toda parábola debería tener es el corazón o la enseñanza principal. Bien, esto es punto de honor en todas las parábolas. Vimos también hasta este momento que las parábolas del reino es buena idea referirnos a ellas como las enseñanzas del reino, la filosofía del reino, los principios del reino. Ya estudiaron en media semana que tanto el reino de Dios como el reino de los cielos al final es exactamente lo mismo. Y que el reino de Dios o el reino de los cielos es el gobierno que el Señor Jesucristo instaló.
cuando vino en su primera vez. Pues bien, las parábolas del reino, o sea, lo que estamos estudiando, nos está dando los principios de dicho reino, principios filosóficos o enseñanzas del gobierno de Dios, del gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de esa filosofía, voy a separar esto, dentro de esos principios, filosofía o parábolas, llámele como usted quiera, ya tenemos dos hasta la fecha. Tenemos la parábola del sembrador. ¿Y cuál otra? Los que no vienen en media semana, ¿qué van a saber? Y la parábola del trigo y la cizaña. Bueno, a este punto yo quiero creer que ya todos saben lo que significan estas dos parábolas. Si no lo saben, totalmente, lo aclaro, no es culpa del instructor ni del púlpito, es culpa de vuestra negligencia, de vuestra displicencia a estudiar la Biblia. Si esas palabras no están claras, es que a usted no le da la gana. Pero a esta fecha ya debería saber el significado de estas dos parábolas. Y para recordarnos, cada una de estas, como recuerden, son principios. Entonces, yo ya no les debo preguntar, ni les debo decir la parábola del sembrador, o la parábola del trigo y la cizaña, sino que les debo preguntar, ¿qué principio filosófico, qué enseñanza nos dejó esta parábola? Si tuviera el tiempo, incursiono en medio de ustedes y me dicen el principio, pero como no tengo tiempo, nomás debo recordarles el principio, la enseñanza principal, la filosofía que nuestro Señor Jesús estaba enseñando con esta parábola es que no todos van a ser salvos, que hay cuando menos 3 tipos de personas en donde la palabra va a ser sembrada, pero jamás germinará. ¿Quiénes son esos 3 tipos de personas? Aquellos que tienen un corazón como la tierra junto al camino, aquellos que tienen un corazón como la tierra con pedregales y los de espinos. ¡Jamás! Con esto les estoy diciendo también, por si no quedó claro en su oportunidad, no importa el predicador, yo sé que no soy elocuente ni soy preparado, pero aquí podrían tener al mejor. Pero hay algunos de ustedes que no van a ser salvos. O sea, no depende del predicador, tampoco depende del mensaje. Este principio nos enseña que depende del tipo de tierra. O sea, depende de usted, del corazón que usted ponga para la palabra. Bien, la parábola del trigo y la cizaña, nos enseñó en media semana que los cristianos estamos, estoy buscando la mejor palabra, supuestos. Es que iba a decir condenados, pero no va. No, pero lo voy a usar. Los cristianos estamos condenados a vivir a la par de los no cristianos. Digo que es una condena porque no los no cristianos son los que finalmente nos meten en problemas. Los cristianos tenemos que crecer junto a los no cristianos. Y además, como principio filosófico, nos enseñó que los no cristianos no tienen el suficiente impacto para impedir el crecimiento de los cristianos, de los verdaderos cristianos. Y por si no fue bastante claro, estoy diciendo que a lo mejor usted ahí está sentado a la par de alguien que es cizaña. No le digo vuelva a verle, pero es muy probable.
Entonces esa persona que es veneno para su vida, que es mala influencia, es cizaña. Irán los dos a la par, pero si usted en realidad es trigo, esta cizaña no tiene por qué impedirle el crecimiento. Sí lo puede opacar si usted lo permite, pero no ahogarle. Bien, hasta aquí hemos estudiado y ahora vamos a un tercer principio, a una tercera parábola o a una tercera enseñanza filosófica del reino de los cielos. Noten, yo anhelo que ustedes estén en la misma burbuja conmigo. Digo burbuja creando un marco en donde imaginamos a nuestro Señor diciéndonos, por favor, aprendan la filosofía del reino. Estos son los principios en los que ustedes viven. El sermón de hoy, semilla de mostaza y levadura. Son dos, pero prefiero estudiarla como una sola. Es que al final el corazón, la enseñanza, es la misma. Me imagino que el Señor por eso las enseñó juntas y por eso son tan breves, pero verá usted cuánto contenido espiritual. Mateo capítulo 13, verso 31. Parábola de mostaza, de la semilla de mostaza y levadura. Parábola de la semilla de mostaza y levadura. Capítulo 13, Evangelio de Mateo, vamos hasta el versículo 31. ¿Listos? Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos, notan, hablando del reino de los cielos, es filosofía del reino. Es semejante, paren ahí. ¿Encontraron ya el estilo retórico citado? ¿Encontraron el estilo retórico citado? ¿Sí o no? ¿En dónde lo encontraron? En que dice semejante a. Eso significa, ¿cuál es la verdad no conocida hasta este punto? Pongamos de nuevo los dos elementos, el evento conocido y el desconocido. ¿Cuál es el desconocido aquí? Levanten la mano y díganme. Murmuran, pero no tienen el valor de decirme aquí. Equivóquense. A ver, Alex, pregunto por el no conocido. ¿Cuál es? Gríteme. La cizaña. Si estamos en la parábola de la mostaza. El evento no conocido es el reino de los cielos. Está diciendo nuestro Señor que no conocemos este principio del reino. El que Él quiere enseñar no lo conocemos. De hecho, ¿ustedes saben qué es lo que vamos a enseñar? No. Entonces, eso es lo... Y mire, cayó en el mismo lugar que el otro. Esto también es sobrenatural. Como algunos que ya están dormidos. Sigo. Esto es lo no conocido. ¿Qué es lo conocido entonces? La semilla de mostaza. Ahora usted va a decir, no, predicador, yo no sé qué es la semilla. Por nuestro contexto, porque somos citadinos. Si hubiésemos ido el auditorium al que el Señor Jesucristo habló, cuya labor principal era sembrar, para ellos la semilla de mostaza es con lo que vivían. Entonces, este es el evento conocido. Ahora, cuando digo, encontraron el estilo retórico, ¿dónde está? ¿En qué palabra? Semejante. Es que le dije al principio, son dos eventos en comparación. Por eso dice semejante. Bueno, vamos pues, de nuevo. Voy a ir parafraseando. Versículo 31.
otro paralelismo les refirió, diciendo, el reino de los cielos que ustedes no conocen aún es semejante, es comparado al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola, otro paralelismo, les dijo, otro principio filosófico. El reino de los cielos, una vez más, el evento no conocido, es semejante. Ahí aparece la comparación. ¿A qué? Al conocido, a la levadura que tomó una mujer. Noten que en el caso anterior era un hombre, en este una mujer. ¿Pero por qué? Ya pronto. Y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Bueno, hasta ahí leemos y por favor oren conmigo. Señor, ruego que tu Espíritu Santo despierte una pasión en tu pueblo, que tengan ánimo, entusiasmo de estudiar tu palabra y que el conocer de ella no quede en estos minutos, sino que regresen a casa sedientos de que tu Espíritu les hable y que este libro se vuelva vida en sus vidas. Por favor, háblanos en Cristo Jesús, lo pedimos. Amén. Bien, voy a replicar el difícil estilo retórico y voy a empezar mi estudio, mi participación, mi disertación, proponiéndoles 2 parábolas. No es que yo esté calificado para hacer eso, solo estoy replicando lo que ya estamos estudiando y por supuesto que están atados, vinculados a la enseñanza principal de esta parábola. No olviden, es que yo estoy enamorado del propósito de las parábolas, que es estimular al que quiere aprender y es adormecer al que no le importa Dios. Digo que estoy enamorado como instructor porque ahora yo puedo percibir en sus rostros la sed de los que sí les importa la Biblia. Y puedo fácilmente discernir el rostro de los que están aburridos y que no entienden nada. Y no porque les falte capacidad intelectual, les falta amor por Dios. Y si usted no quiere nada con Dios, pues yo menos tengo interés en usted. De ahí que digo, aquí viene lo sobrenatural. Y voy a intentar estimular su intelecto y desafiarles un poco más. Primera parábola planteada, resuélvanla. Dice, cualquier tonto puede contar las semillas que hay en una manzana, pero solo Dios puede contar las manzanas que hay en una semilla. Resuelvan la parábola. No, repítalo bien. Ese es el que tiene interés. Cualquier tonto puede contar las semillas que hay dentro de una manzana. Pero solo Dios puede contar las manzanas que hay en una semilla. ¿Lo resolvieron? No, pastor. Yo estoy peor que ese que dijo al principio. No, pare. Necesita un poquito más.
Yo solo les estoy dando un grado de dificultad extra. Voy a una segunda. Se cuenta que Darío de Persa, intentando conquistar el mundo, en sus incursiones hacia Europa, le envió a Alejandro Magno, en Grecia, una canasta llena de semillas de ajonjolí. Son diminutas y en un canasto son millares. Con el siguiente mensaje: ríndete, porque con estas semillas cubriremos la tierra. Por supuesto que el imperio medo-persa, en ese entonces comandado por Darío, era una multitud, eran ejércitos subyugados y ahora controlados por el gran imperio, que se sumaban a un ejército jamás soñado e imbatible. Desde luego que la intención era amedrentarlo, gastar menos energía y menos sangre derramada en conquistar Grecia. Si alguien está pensando qué parte de la historia es esta, si vieron la película 300, se acerca a algo de esto. Bien, dije se acerca, no dije eso. Se dice que Alejandro respondió a Darío con el mismo canasto, pero no con semillas de ajonjolí, sino que con semillas de mostaza. Y la respuesta fue: fuego y poder como nunca has visto encontrarás en Grecia. La dificultad. ¿Qué significa este canasto de semillas de ajonjolí y este otro canasto de semillas de mostaza? Con este grado de dificultad, que espero algunos estén ya intentando resolver, estimulo su intelecto, que sería como cuando usted va a comer a un restaurante gourmet en donde el arte culinario embellece. Antes de servir el plato fuerte, hay entradas. Y estas entradas lo que hacen es abrir el apetito, estimular. Pues bien, intentando hacer eso, resuelvan las manzanas y el ajonjolí junto a la mostaza. Tercer grado de dificultad antes de arrancar. Bueno, no he empezado el estudio. A diferencia de las primeras dos parábolas, nuestro Señor Jesucristo no explicó esta. Y la pregunta es, pero ¿y por qué? ¿Por qué las dos primeras sí las explica, las interpreta, pero esta parece callar? Bueno, ¿qué debemos hacer para entender todo lo que hasta aquí ha sido planteado? Seguir esto, por eso lo dejé en la pizarra. Hay que seguir los tres elementos que toda parábola debería tener: el contexto histórico, la simbología y las enseñanzas. Así es que siguiendo dicha metodología, vamos al contexto histórico. Lo conocido por todos, no nosotros, ellos, una semilla de mostaza. Deben saber esto: nuestro Señor no estaba dando una cátedra de botánica o de carpología, la ciencia que estudia las semillas. No estaba profundizando en cuál es la semilla más diminuta en tan vasto planeta Tierra. Nuestro Señor estaba ocupando algo que todos usaban. Y estoy diciendo eso porque puede salir alguno de esos inteligentes
Con ironía digo, es todo lo contrario. ¿Qué se les ocurre decir? Pero no es cierto, la semilla de mostaza no es la más chica, hay unas más diminutas. Por Dios, en la campiña palestina y en ese preciso momento, eso era lo único que conocían. No venga ahora usted a contarme o a refutar esto al decirme las propiedades de la semilla de mostaza, que de hecho es antioxidante, es antidiurético y ya les diré otro montón de cosas. En ese entonces no estaba la botánica. Lo que esa gente campesina, y recuerden, no de forma discriminativa uso el término, lo que esa gente del campo conocía como más chico era la semilla de mostaza. Y además era proverbial. Se conocía que aún por chica que fuera, una semilla de estas al poco tiempo germinaba y producía un arbusto que podía llegar hasta 3 metros de altura y confundirse con un árbol, que en ese entonces no diferenciaban entre arbusto y árbol. Pues bien, luego ese arbusto podía dar fruto y dar millares y millares de semillas de mostaza. Insisto, todo mundo sabía eso, que una diminuta semilla daba eso. En cuanto a la levadura, toda mujer de ese entonces sabía que en su casa debería haber un poco de levadura. Recuerdo a aquella señora amable que llegó una de esas veces a la cocina de mi casa y dijo, es que mira, en toda cocina debe haber papel toalla. Y yo sonreí, la saqué, como esta. Sí, como esa, me dijo. Por supuesto que ella quería hacer gala de sus conocimientos, de sus locuras. Pero dentro de sus desvaríos hay algo que se aplaude. En realidad, toda cocina debe tener un rollo de papel toalla, por las razones obvias, que no vamos a hablar aquí. Pues igual que eso, en aquel tiempo, toda mujer, aun siendo niña, era enseñada que la levadura era una de esas cosas que no debían faltar en su cocina. Si hablamos de alimentos, yo creo que hoy por hoy, cualquier ama de casa va a decir que una libra de frijoles, una libra de arroz, un cartón de huevos, un poco de sal, un poco de azúcar y un poco de café es algo que no debe faltar en su cocina. ¿Cierto o no? ¿Me faltó algo? Aceite, exacto. Bien, hermano, yo no soy cocinero. ¿No se me quedó nada? Si dije la sal. Ahora, si usted ya me sale, no, también pollo y carne, no, ya eso es gusto aparte. Estoy diciendo lo básico, eso no falta. Pues toda mujer en ese entonces sabía que un poco de levadura debía estar ahí. ¿Por qué? Porque, para sorpresa mía, el pan era parte de la dieta de la campiña palestina. Digo sorpresa mía porque a mí me fascina el pan y para desgracia no lo puedo comer. Pero si nuestro Señor lo comía, yo creo que voy a descubrir un día de estos qué tipo de pan era para yo poderlo comer igual. ¿Dónde compraban el pan? Pasaba alguien en bicicleta. No. Toda mujer tenía que hornear, tenían un horno artesanal, una cocinita que no sé cómo podían hacerla, qué importa, pero era punto de honor preparar su propio pan.
¿Y qué sería esa masa sin levadura? Bueno, de hecho, si alguien dice, yo ya comí pan con levadura, sin levadura, yo también. Y si alguien dice, me gustó, yo respondo, también. Y si dice, no era necesario, bueno, inténtelo. Hornee usted el pan que usted y su familia comen sin levadura. A ver cuánto tiempo le dura la masa. No, mejor le digo, a ver cuánto tiempo le dura el dinero. ¿Por qué? Como nunca crece. Entonces un poquito de levadura cuando usted lo hornea, ¿sabe en qué se convierte? Un poquito de harina o de trigo sin levadura, ¿sabe en qué se convierte? En un poquito de pan. Por eso es que toda mujer sabía que había que tener levadura. Y nuestro Señor lo ocupó como evento conocido. Sigo diciendo, cosas conocidas por todos aquellos. Y ahora también para usted y para mí, cosas que ellos no conocían, pero es interesante que ahora nosotros sepamos. Se me ocurrió, había mucho más, pero no tengo mucho más tiempo. La semilla de mostaza es fuente de proteína y de fibra. Tiene fitonutrientes, es antimicrobiano, es antibacteriano, ayuda para la diabetes, es un antipalúdico, es anticáncer, antiinflamatorio. Jenny, por favor, no volvás a que falte la mostaza en mis platos. Que de paso me gusta. Bien. De hecho, yo creo que algunas amas de casa dirían que a ellas no les falta la mostaza para aderezar el pollo y todo lo demás que hacen. Bien, ya saben todo lo que tiene. Eran semillitas de 1 a 2 milímetros, redondas. Insisto, lo más chico. Pero era parte de la dieta, de la nutrición de esas familias. Es decir, sin semillas de mostaza y sin levadura, no había comida en ese entonces. Y su influencia propinaba sabor, salud, bendición. Bueno, ahora ya tenemos el contexto. Si ya resolvimos este asunto, que lo hicimos en 3 partes, ya lo dije, hablamos primero de la semilla de mostaza, luego hablamos de la levadura y finalmente hablamos de sus propiedades o ventajas. Así es que ahora ya no somos un auditorium ignorante del evento conocido. Ahora resolvamos la simbología y díganme ustedes en la parábola, en las 2 parábolas, los símbolos que creen deberíamos interpretar. Vamos, léanlos. Y me van levantando la mano los que creen que encontraron algún símbolo digno de interpretar. En cuanto lo hayan, señálenlo. Está en el verso 31, empieza. Vayan levantándome la mano. Hermana Araceli. Hermana Araceli. La semilla. Sí, pero la voy a poner en número 2. ¿Por qué la voy a poner en número 2? Porque han pasado por alto otro importante. Hermana, no, el reino de los cielos es todo el contexto. Hermano, el sembrador. ¿Cómo es que pasan por alto eso? Ahí dice, el reino de los cielos, que un hombre tomó. ¿Y quién es ese? Bueno, ese hombre, ¿por qué le digo es sembrador? Porque dice que él sembró. El que siembra es sembrador, pues. Bueno, el sembrador. Sigan. Espérenme que no veo la mano. Hermano, el campo, absolutamente sí. ¿Qué significa este campo?
Y finalmente, el árbol, bueno, sabemos que la semilla se va a convertir en ese árbol. Espérenme que aquí este módulo. Hermana, las aves, ¿qué significan? Los que han seguido los estudios recuerdan que es segunda vez que aparecen las aves. ¿En dónde aparecieron? En la parábola del sembrador. Y en ese entonces, ¿qué representaban las aves? Los malos. En este caso no. Antes que intente interpretarlo, se lo advierto, no es lo mismo. Bien. Las aves. Bien. Ah, no, si lo puse de otro lado. Sí. Ahora vamos a divertirnos. Ya no tengo tiempo, voy a correr. Me hubiese encantado que todos participáramos y descubriéramos, pero debo correr. Les diré lo que significa. El sembrador es nuestro Señor Jesucristo. ¿De veras, pastor? ¿El Señor es el que hizo eso? Sí. Y en este caso, ¿qué es la semilla de mostaza? Es la iglesia de Cristo. Los cristianos, los que reciben al Señor. ¿Qué es el campo? Es la tierra misma, la humanidad. Mejor pongo la humanidad, el mundo. ¿Y qué son estas aves? Los que se refugian. ¿Y quiénes se refugian? ¿Quiénes? Los que se refugian en la sombra de la iglesia de Cristo. ¿Que quiénes son esos? Bueno, ahora se los explico más ampliamente. La parábola dice que nuestro Señor Jesucristo fue al campo, a la humanidad, y que allí decidió sembrar semillas. ¿Quiénes son? Ustedes y yo. Y que cuando esas semillas empezaron a crecer, se convirtieron en arbustos. Y que la sombra de ese arbusto, más las propiedades ricas de esa semilla, provocaban que las aves del cielo hicieran nido en esos arbustos, se cobijaran bajo su sombra y se alimentaran. Y no solo las aves, qué sé yo cuánta fauna más. Bien, eso era lo que nuestro Señor estaba diciendo, pero todavía no estoy claro con las enseñanzas o la enseñanza. Pregunto, ¿hasta aquí me estoy dando a entender? ¿Sí, amén o no amén? Entonces ahora hablemos, diré, de las enseñanzas, porque a cada quien le va diciendo algo. Les mostraré algunas que me ha dicho a mí mientras yo leía en casa. Empiezo. Recuerden que ninguno de los discípulos tenía liderazgo, carisma. Ninguno de ellos había estudiado en seminario alguno o tenía dotes de un hombre que puede influenciar multitudes. No pertenecían a la aristocracia. Probablemente algunos de ellos sí tenían recursos económicos, pero nada de lo que vanagloriarse. Aún si tenían, como el caso de los que eran hijos del dueño de una compañía pesquera, tenían que trabajar todos los días y buscar el dinero en la pesca. Esto, en resumen, digo, eran débiles, eran pocos, 11, sin educación académica, lentos, no calificados, mal hablados.
eran insignificantes. Pero con ellos se comenzó la más portentosa organización que jamás el mundo conoció o replicó. Ellos son los fundadores, ellos 11, son las semillas, son las primeras 11 semillas que fueron sembradas y de allí surgió un arbusto al cual hoy por hoy se reconoce como la Iglesia de Cristo. Dicho arbusto dio tantas semillas más que la Iglesia de Cristo y los principios del reino se multiplicaron por todo el mundo. Millones de arbustos. Y como simple ejemplo cito, China, en donde bajo pena de muerte alguien podría declararse cristiano, se dice que es la iglesia más grande en el mundo, en donde más cristianos hay. Alguien citó que se estiman alrededor de 50 millones de cristianos. No sé si el dato es fidedigno o no, pero interesante lo es. Que corrobora que ni siquiera un país que odia el Evangelio ha podido detenerlo. No hay plaguicida, no hay insecticida, no hay ningún químico que pueda detener el crecimiento de la semilla de mostaza, en este caso. Lo digo de forma retórica. Segunda enseñanza para mí. Cuando los cristianos viven en obediencia a la palabra, obviamente esos son verdaderas semillas de mostaza. Y está claro que una semilla de mostaza va a crecer y va a ser influencia positiva a las aves del cielo. Insisto, en forma más práctica, las semillas de mostaza son fuente de bendición, como alguna vez lo fue, por ejemplo, los Estados Unidos como nación. ¿De qué está hablando, pastor? Bueno, ese país fue fundado con principios bíblicos. En sus inicios, en sus orígenes, había tanta filosofía del reino que no es de extrañar que en tan pocos años se convirtió en el país más poderoso. Claro está, al llegar ahí, también se convirtió en el país más corrompido, tristemente. Pero cito, en sus orígenes. Bueno, ¿para qué le doy tanta vuelta a eso? Si casi 2 millones de nuestros hermanos viven ahí. Y si nos abrieran las puertas, habría que preguntar cuántos de ustedes también estarían allá. Bien. Sigo. Tercera enseñanza. A pesar de los malos suelos, hablo de la primera parábola. A pesar del trigo y la cizaña, hablo de la segunda parábola. El reino de los cielos se extenderá por toda la tierra y hasta la eternidad. A pesar de la oposición. Cuarto, las cosas pequeñas pueden tener gran influencia, positiva desde luego, aunque también pueden tener influencia negativa, como el caso de la levadura, que mal usada
prolifera el mal. Bien, dicho todo esto, les quiero preguntar. Por favor, respóndanse. ¿Usted cree que es una semilla de mostaza? Para aquellos que están a punto de responder, si usted es semilla de mostaza, usted estaría creciendo en obediencia al Señor Jesucristo. O sea, usted, si es semilla de mostaza, estaría dando frutos. Ya se habría bautizado, ya estaría estudiando la Biblia, ya habría arreglado sus asuntos civiles, casándose, etcétera, etcétera. Ya habría resuelto un ministerio sistemático. Ya no cometería el irrespeto de venir después de 5 o 10 semanas sin Biblia y sin interés por el Señor. Si usted fuera semilla de mostaza, si usted fuera semilla de mostaza, las aves del cielo, es decir, sus hijos, su esposa, sus compañeros de trabajo, sus vecinos, ya lo habrían notado y ya habrían comenzado a cobijarse bajo su arbusto. Ya habrían comenzado a pedirle alguna opinión, un consejo bíblico. Ya se habrían sentido espiritualmente influenciados por la semilla de mostaza. Y no olvide que la semilla de mostaza no es grande, no tiene estudios universitarios, no es experta en descubrir los secretos o los misterios de las parábolas. La semilla de mostaza es lo más chico. Pero cuando la presencia del Espíritu Santo la sobrecoge, germina y se convierte en un arbusto. ¿Es usted ese arbusto? Ahora resuelvan las parábolas al principio de este estudio. Solo un tonto o cualquier tonto puede contar las semillas en una manzana, pero solo Dios puede contar las manzanas en una semilla. ¿Qué significa? Que una simple semilla puede ser plantada y de allí surgir un árbol que cosechará miles y miles de manzanas. Exactamente igual que la semilla de mostaza. En cuanto a el canasto de ajonjolí, eran millones. Pero el canasto de semilla eran pocas. ¿Qué le estaba diciendo Alejandro a Darío? No tenés idea de lo que estos poquitos vamos a hacer contra el imperio. Y en efecto, así sucedió. Alejandro dominó al imperio con pocos en comparación a los medo-persas. Y finalmente, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo no explicó esta parábola? ¿Alguien quisiera responder? ¿Por qué creen? Cualquier respuesta es válida porque no está la respuesta en la Biblia, es conjetura. ¿Por qué el Señor no la explicó? A ver, Fabri, ¿por qué no la explicó? No. Hermana Janet. Porque la respuesta era obvia. Todos la conocían.
Ahora, yo puedo cerrar este estudio preguntándoles, ¿es obvio que usted y yo deberíamos estar dando frutos? ¿Tan necesario es 40 minutos de toda esta vuelta para descubrir que no hay ninguna ave de ningún cielo queriendo cobijarse bajo nuestras espinas? ¿Y qué entonces hacemos aquí si no damos fruto? Oramos.